Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva edición del ciclo de webinars que Redipub está desarrollando durante este año 2021. Y bueno, nosotros somos una red de académicos, somos una red de investigadores, pero nos interesa mucho la conexión con el mundo profesional, es decir, el vínculo con el sector profesional, particularmente con las empresas y profesionales que tienen afinidad con el espíritu y con el propósito de la red. Como investigadores curiosos que somos, pues queremos seguir aprendiendo. Nunca queremos dejar de seguir aprendiendo y a la vez creando oportunidades de divulgar contenidos tanto propios como ajenos que consideramos relevantes. En esta ocasión estamos dando paso a la presentación de un estudio que ahora en concreto Mariluz Fernández les va a describir un poquito, pero seguimos pensando que es fundamental para nosotros el hacerles partícipes a todos los miembros, tanto los actuales como los futuros, ojalá, no solo a quienes ya formamos parte de la red, sino también a los estudiantes de posgrado, estudiantes que sigan también esa inquietud, esa sensibilidad que nos une en la red, ese conocimiento, esa reflexión, esa búsqueda de aportes críticos para pensar y para pensarnos dentro del sistema publicitario. Así que, sin más, le cedo la palabra a mi compañera Mariluz Fernández y les agradezco a todos y a todas que estén aquí esta tarde o en su mañana de allá, aquí con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, pues sin más preámbulos, me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Azucena Chaides, quien cuenta con experiencia en consultoría política, en evaluación de políticas públicas y derechos humanos. Ella ha trabajado principalmente pues, en investigación social. Comenzó a hacerlo a través de la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que fue el primero en su tipo, y que además fue auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Azucena posteriormente se desempeñó como consultora política y ha explorado principalmente las repercusiones de los temas de política exterior y política social, trabajando en proyectos de cabildeo y asesorías especializadas en Ciudad de México. Ella ingresó a Sistemas de Inteligencia, Mercados y Opinión, SIMO, desde su fundación, y tiene una formación de licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y una maestría en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics and Political Science. Azucena es socia director en CIMO Consulting desde 2007 y actualmente se desempeña como su directora general. Desde esta consultora desarrolla trabajo en evaluaciones de impacto y políticas públicas sobre estudios de seguridad, derechos humanos, género y educación. Ha participado desde CIMO en la coordinación de proyectos como el Índice Global de Impunidad, en su versión global, México, y recientemente en Colombia, y en el diagnóstico de brecha de género en la industria de la publicidad, que el día de hoy pues, nos va a presentar. Entonces, bueno, pues Azucena, bienvenida, te cedemos la palabra para comenzar. Muchísimas gracias, Mariluz. Muchísimas gracias, Marta. Para mí es un gusto acompañarles esta mañana y poder tener la posibilidad de compartir con ustedes pues esto que trabajamos hace un año y que se presentó y se dio a conocer públicamente justo hace un año. Les platico un poco. El estudio tenía como objetivo identificar cómo se ve la brecha de género en la industria de la publicidad. Gracias, Marilu, por compartir la presentación. Nada más a eso. Gracias. Fue un estudio muy retador y lo que les voy a compartir acá es un resumen de los principales hallazgos.
La propuesta que hacemos de cómo hacer la medición pues de la brecha de género es algo que hemos estado trabajando desde CIMO, ya tiene un poco. Y bueno, si tienen cualquier duda o alguien quiere acceder al diagnóstico completo, con muchísimo gusto lo podemos compartir al finalizar la presentación. Entonces, si quieres, avanzamos, por favor, Mariluz. Gracias. Bueno, ya sabemos que en México y en el mundo en general existe un problema importante entre los dos sexos, ¿no? En México hay cada vez más mujeres asesinadas, desaparecidas, hay una brecha salarial de la que todos hablamos, aunque no tengamos claridad exacta de qué tamaño es esa brecha, pero sabemos que existe. Y sabemos que existe un problema de acoso y esto lo ha ido pues evidentemente visibilizando diferentes movimientos, diferentes protestas que nos han obligado a voltear a ver este problema. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Y bueno, a veces pensamos que el tema de la desigualdad de género pues es un asunto que afecta únicamente a las mujeres, pero en realidad es algo que afecta la vida de todas las personas. Y por eso es que promover la igualdad de género es esencial desde todos los ámbitos de una sociedad sana. Permite contribuir a la disminución de la pobreza, contribuir a la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar pues tanto de los niños como de las niñas. Si bien esto es algo que se ha dicho desde Naciones Unidas, es una visión que compartimos y que por eso es que hoy quiero presentarles un poco estos resultados. Adelante, por favor. Un poco para hacer el contexto general, si podemos avanzarle la que sigue, por favor. Gracias. A nivel global, sabemos que ningún país del mundo va a alcanzar la promesa de igualdad para 2030, que fue una meta que se estableció en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS famosos, donde uno de los objetivos que están planteados a nivel global es la equidad de género. Sabemos que eso no se va a lograr. La estimación es que será hasta 2077 en que las mujeres hayan alcanzado una igualdad formal en términos de ingreso respecto a los hombres a nivel global. Es decir, todavía nos restan alrededor de 50 años en donde este techo de cristal famoso no se ve que esté todavía pues posibilidades de romperse. Y datos importantes nada más a tener en cuenta cuando estamos hablando de brechas, cuando estamos hablando de desigualdad de género. El 70% de las personas más pobres en el mundo somos mujeres. Y aunque las mujeres realizamos alrededor del 66% del trabajo, producimos el 50% de los alimentos, solamente recibimos el 10% de los ingresos y poseemos el 1% de la propiedad. Esto habla de una desigualdad brutal que se ve reflejada en muchos ámbitos de la vida. ¿Y por qué sucede esto? Digo, en términos muy agregados, ahorita vamos a lo particular de la industria de la publicidad, pero en términos muy agregados, lo que observamos es que las mujeres, por su condición de mujeres, no solo en México, en el mundo en general, tienden a tener menos acceso, por ejemplo, ¿por qué no tenemos propiedades, no? Porque hay menos acceso a los créditos hipotecarios. Bueno, porque las mujeres también tenemos una mayor rotación en los trabajos por la condición de madres que muchas tenemos. Eso hace que tengamos menos antigüedad en los trabajos, menos acceso a puestos más altos, ingresos más altos y por lo tanto somos menos candidatas a tener un crédito hipotecario por la antigüedad laboral, por el nivel de ingresos, por la alta rotación que tenemos también en nuestros empleos, además de que la mayor parte de las mujeres que no trabajan en este país, por lo menos, lo hacen por una decisión propia de atender el hogar, algo que solo sucede alrededor del 6% de los hombres que no tienen trabajo, que conscientemente hayan decidido dedicarse al hogar, es algo que pues que no pasa, ¿no? Entonces, si podemos avanzar, por favor, un poquito. En México, menos del 35% de las personas que ocupan posiciones directivas en el sector público, privado y social son mujeres. México ocupa el lugar número 8 en feminicidios a nivel mundial. Entre enero y agosto de este año ya había acumulado un total de 672 feminicidios, que es una tendencia a la alza con lo que hemos estado viendo en los años anteriores. Sabemos que hay un sinfín de razones que nos pueden ayudar a explicarlo, como puede ser el hecho de haber pasado un periodo
de encierro en el hogar, y pues sabemos que el mayor lugar donde se violenta a las mujeres es en su propio hogar. En fin, puede haber un sinfín de razones, pero es un número alarmante y una tendencia que sigue creciendo. Y el 72% de las mujeres que en nuestro país deciden no participar en el mercado laboral, que es parte de lo que les decía, es porque se dedican al trabajo del hogar y de cuidados. Cuando hablamos del hogar y los cuidados, ojo que siempre pensamos principalmente en los niños. No solo son los niños, también se trata de los ancianos y las personas enfermas que requieren de algún tipo de apoyo, y quien se suele hacer cargo de esta población, pues suelen ser las mujeres. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, la publicidad es una acción, una tarea donde también hay una enorme responsabilidad de comunicar mensajes, estereotipos de cómo son los hogares, cómo se ven la mente de los mexicanos, ¿no? Cómo lo manejamos. Por eso es que nos resultó tan relevante poder participar en un diagnóstico de cómo está la industria, porque difícilmente como industria vamos a reflejar algo distinto a lo que somos, a lo que tenemos como cosmovisión. Entonces, de ahí que resulta tan relevante poder compartir este tipo de información. Adelante, por favor. Cuando surge la iniciativa, que surge desde el Círculo Creativo de México, la pregunta de muchos fue, ¿por qué si ya sabes lo que va a salir? Adelante, por favor. Si ya saben lo que va a salir, y sí, ya sabemos que hay un techo de cristal. Adelante si quieres, Mariluz, por favor. Ya sabemos que hay más hombres que mujeres en la industria, hay más creativos que creativos, sí hay más hombres en puestos directivos, sí las mujeres ganan menos que los hombres, sí hay hostigamiento, pero lo que no se mide no se puede cambiar, porque no sabemos de qué tamaño es esa brecha. Si no lo medimos, ¿cómo sabemos que vamos en el camino correcto? Si no nos damos a la tarea de identificar realmente qué es lo que da origen a estos sís, es muy difícil también identificar cómo cambiarlos. Adelante, por favor. Si ya sabíamos entonces para qué lo hicimos, pues justo esto que comentaba, ¿no? Es además dar visibilidad a un problema que ya sabemos que existe, pero el invisibilizar esa realidad la hace parecer menos relevante, y no es así. Y eso es algo que, por lo menos, por ejemplo, en el tema de la administración pública actual, yo critico mucho. El hecho de minimizar lo que se vive solo porque siempre ha sido así, hace que no se le dé la importancia, el valor y las acciones concretas para poderlo modificar. Entonces, por eso es que hoy es muy importante para mí y para quienes participamos de este diagnóstico poderlo visibilizar con ustedes y comentarles un poco qué es lo que encontramos. Adelante, por favor. El estudio comenzó sin duda alguna desde la convocatoria. ¿Por qué? Porque, como les muestro ahora muy brevemente, para irnos ya a los datos, de 300 agencias que se convocaron, que eran partícipes tanto del Círculo Creativo como de las asociaciones que también colaboraron, que fue AVE, AMAPRO y el IAB, solo 128 decidieron participar de manera consciente en el estudio. Adelante. De esas 128 se buscó que hubiera una distribución entre hombres y mujeres en puestos altos y bajos. ¿Qué fue lo que hicimos? Que cada agencia que quiso participar le solicitábamos que nos permitieran saber cuántos hombres y mujeres había en puestos operativos y en puestos directivos. Y entonces seleccionamos al azar a partir del mecanismo que en cada agencia fue distinto, ya fuera iniciales, no queríamos saber el nombre de la gente, lo que queríamos era poder hacer lo más aleatoria esta participación y que nadie nos asignara a, bueno, solo puedes hablar con eso, no. Entonces, pedíamos la participación de 4 personas al interior de las agencias. Un hombre y una mujer en puestos directivos, un hombre y una mujer en puestos operativos o en puestos bajos. Y de esta manera lo que obtuvimos fueron estos resultados. El 51% de que los que participaron fueron mujeres, el 49% fueron hombres. Adelante, por favor. Fue un proceso que, si bien se había planteado para hacer un proyecto de 6 meses, acabó siendo de 12 meses, en donde hubo un montón de rechazos. De estas 600 entrevistas que originalmente se habían planteado, como les decíamos, únicamente se lograron concretar 382. Adelante, por favor. Mucha frustración, pues sí, porque hubo muchos de este tipo de verbalizaciones que ahora les estaremos mostrando, ¿no? Sí quiero, pero no me lo autorizan. Adelante, sí me interesa, pero
cuando los demás participen yo también, ¿para qué hacen esto? Se va a revivir este escándalo del Me Too, no nos conviene en este momento porque es un estudio que va a hacer mucho ruido. Entonces fueron 12 meses de pues buscar justo cómo identificar esta brecha para poder cambiar algo en la industria y contribuir en algo en esta industria. Adelante. Adelante. Pero bueno, lo que salió y lo que les presentamos acá es los que sí decidieron participar. Adelante, por favor. Si cambiamos el mindset, si cambiamos las ideas que tenemos, si dejamos de decir que no pasa nada, es más fácil enviar mensajes hacia una cultura de la igualdad. Y ahora les empiezo a contar. El diagnóstico que presento ahora es una mirada para identificar qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien y dónde es que podemos empezar a contribuir. Evidentemente hay áreas más sencillas de mejora y hay áreas mucho más complejas para modificar. Adelante, por favor. ¿Cómo se midió esta brecha? Creo que esta es una de las partes más interesantes, o a mí me gusta más. Adelante, por favor. Analizamos 3 dimensiones. Las 3 dimensiones que proponemos para hacer estas mediciones de igualdad se basa en la teoría de la justicia de una académica que se llama Nancy Fraser, académica y feminista, que ella habla de estas 3 dimensiones que son muy importantes para lograr un mundo de igualdad de oportunidades. Uno, la redistribución, que creo que resulta bastante evidente porque hablamos de redistribuir los ingresos, el poder, ¿dónde está? Redistribuir ese valor, ese contenido. La representación, quién habla por nosotras o por nosotros, quién da voz a lo que queremos presentar, y el reconocimiento, identificar dónde contribuyen, qué tareas dejan de verse, porque se vuelve pues, lo normal, ¿no? Que los cuiden sus abuelos. Esa es la falta de reconocimiento. Creo que es la mejor forma de presentarlo. Adelante, por favor. Entonces, justo esta es lo que acá ya explico un poco más. El reconocimiento está más vinculado justo en hacer esta discriminación sistémica que ni siquiera se ve, ¿no? El hacer invisible a la mujer o menospreciar estos patrones culturales cotidianos que sin duda representan una barrera para acceder a otros espacios, para romper esos techos de cristal. 2, la brecha salarial en términos de género, la toma de decisiones políticas, los roles en el hogar, en la crianza. Y 3, representación, lo que implica la igualdad de oportunidades para ocupar posiciones directivas o puestos iguales. Avanzando en este sentido, adelante por favor. Ya en lo específico, ¿qué medimos en cada uno? Cuando hablamos de reconocimiento, lo que incorporamos en esta investigación fue la percepción sobre puestos de liderazgo y habilidades, ¿no? Esta idea de que los hombres o las mujeres son mejores o son peores, ¿para qué? Los estereotipos que van muy vinculados a estas percepciones sobre habilidades y puestos en liderazgos. Las masculinidades alternativas, ¿no? Los espacios seguros y confiables para todas las personas. La percepción sobre actitudes de discriminación en el espacio laboral, el acoso y el hostigamiento, que creo que es muy evidente para la mayoría, y la existencia o el uso de protocolos de discriminación, abuso laboral. Adelante, por favor. En ese sentido, las mujeres, por ejemplo, en la persistencia de estereotipos, sienten que o se percibe que suelen ser más adaptables para trabajar con cualquier tipo de cuentas, pero es más frecuente que los hombres muestren mayor resistencia a abordar temáticas en el ámbito de la publicidad, ya específicamente, vinculadas con mujeres, además de que están más relacionados con las cuentas de lujo. Ojo que esto es lo que la gente nos reportó al interior de las agencias, es decir, si ustedes dicen, no, pero en mi agencia o en donde yo trabajé eran más mujeres llevando temas de marcas de lujo, probablemente, pero lo que les presento acá es el resultado agregado de una percepción en la industria acá en México, ¿no? Entonces, el 21%, por ejemplo, de las mujeres en cargos altos trabaja en cuentas dirigidas a públicos masculinos. Y esto es únicamente el 14% cuando se trata de hombres en las mismas marcas. Es decir, hay menos hombres, por ejemplo, llevando temas de toallas sanitarias o de salud femenina, de las mujeres que hay dirigiendo cuentas que están enfocadas por ejemplo, en las lociones para hombres o en los autos. Esa parte es muy importante. Adelante, por favor. A pesar de que la mayoría de los entrevistados y entrevistadas considera que no hay una diferencia entre hombres y mujeres, hay quienes creen que las mujeres todavía son mejores para planning, por ejemplo.
o para la administración, ¿no? Esto es lo que dicen, por ejemplo, para las mujeres en puestos altos, las mujeres somos mejores en planning, pero para las mujeres en puestos medios y bajos somos mejores en administración. Si se fijan, es tremenda la diferencia, ¿no? Pero para los hombres en puestos altos, las mujeres somos mejores en administración que en planning, aunque la diferencia no es mucha, pero no nos ven en cuentas, ¿no? Entonces, es mucho menor el porcentaje del que piensa que somos mejores para cuentas. Y según los hombres en puestos medios y bajos, las mujeres sí somos mejores en cuentas y no tanto en las otras áreas. Es importante decir, esto es donde ya destacamos diferencias, ¿no? Hay una enorme mayoría de los entrevistados y entrevistadas que consideran que no hay diferencia, que hombres y mujeres funcionan bien en los dos. Pero aquí es donde empezamos a identificar algunos estereotipos. El tema de mujeres en administración, pues está vinculadísimo a cómo las mujeres finalmente ingresamos al mercado laboral, principalmente o inicialmente siendo secretarias, por ejemplo. Entonces, se van manteniendo este tipo de estereotipos. Adelante, por favor. 4 de cada 10 hombres en puestos superiores, esto es súper interesante, se sienten incómodos de ser dirigidos por mujeres, mientras que para 3 de cada 10 mujeres, sobre todo en posiciones altas, mencionan que las miradas morbosas o los gestos sugestivos acerca de su apariencia es una de las una de las situaciones de acoso más frecuentes a las que tienen que enfrentarse aún estando en posiciones altas. Entonces, pues esto de la brecha no se acaba solo por estar ya escalando, digamos, en el escalafón laboral. Adelante, por favor. Para las mujeres en puestos altos, por lo menos lo reportan así. Una de las grandes conclusiones es que esto no quiere decir necesariamente que así sea, pero son quienes más lo reportan. Son las que no se atreven a reportar que hay mayores contactos físicos no deseados. Únicamente hay 11% de las mujeres en puestos altos que hablan de esto y 6% de las mujeres en puestos medios y bajos. Esto es súper representativo. Las mujeres en general tenemos mucho más miedo a hablar de lo que puede estar sucediendo en el espacio laboral que lo que los hombres están dispuestos a reconocer o a reportar también, ¿no? Adelante, por favor. Y de los entrevistados, el 34% de las mujeres se siente discriminada por género y por edad, frente a solamente el 9% de los hombres que al reportar algún tipo de discriminación hablan únicamente de discriminación por preferencia política. Es decir, la pregunta estaba enfocada a usted ha sido discriminado en su espacio de trabajo por alguna de estas razones. Y entonces eran libres de responder pues lo que cada quien considerase. Las mujeres lo hablan específicamente, a mí me discriminan por género y por edad, o sea, mujeres jóvenes en el lugar de trabajo son quienes, digamos, lo ven más complejo, pero los hombres en general no se sienten discriminados y cuando lo hacen es principalmente por temas vinculados a preferencias políticas. Una cosa que no les comenté al inicio y creo que es relevante comentarles, la forma en que estas entrevistas fueron resueltas. La gente que participó, buscamos darle la mayor privacidad posible para que no se sintieran de ninguna manera presionados o presionadas a responder en algún sentido. Es decir, si bien todo el contacto se hizo telefónico, se enviaron las invitaciones, se buscó hablar siempre con las agencias para que nos dieran permiso para contactar a sus empleados, etcétera. Una vez que ellos accedían a participar y que se nos permitían seleccionar al personal que participaría, se hacía el envío de una liga en donde debían participar para que lo hicieran de manera anónima, incluso fuera de las áreas de trabajo. Tuvimos la ventaja y la desventaja pues, de empezar este estudio cuando empezó también todo el tema de la pandemia y eso hizo que pues todo el mundo estuviera casi en home office. Entonces, evidentemente eso generó algunas diferencias de lo que se tenía previsto, pero nos permitió asegurar que por lo menos la gente que estaba respondiendo no estaba respondiendo frente a sus jefes o a sus jefas y lo podían hacer también de manera más segura en el horario en que quisieran, ¿no? No tenían que hacerlo ni frente a alguien ni en un horario específico. Entonces, eso se los comento porque me parece relevante a la hora que estamos hablando de discriminación. Alguien podría decir, claro, pero si tu jefe es quien está viendo lo que respondes, pues no vas a decir que te sientes discriminado. No fue así, ¿no? Y buscamos garantizar siempre que fuera en el mayor anonimato posible para justamente tener la mayor información posible. Adelante, por favor. En la parte de redistribución, como les decía, redistribución quizás es como lo más común cuando hablamos de brechas.
¿Qué medimos ahí? La brecha salarial, el empoderamiento económico, el acceso a prestaciones laborales, que como les decía, pues es todo un tema cuando estamos también hablando del acceso a otras prestaciones o a otros tipos de créditos y demás. El tema de crianza, maternidad y paternidad y las responsabilidades y cargas domésticas que hacen que la redistribución de las tareas al interior del ámbito laboral también sean distintas. Entonces, vamos para allá. Adelante, por favor. Entonces, algunos de los hallazgos que encontramos es que no todas las mujeres en el mundo de la publicidad tenemos las mismas prestaciones. Los beneficios o prestaciones con mayor brecha, estaba hablando acá de lo que hay en México, pero creo que puede empatar con lo que veríamos en el resto de la región latinoamericana. Las primas vacacionales, los hombres tienen mayores beneficios en eso o reportan por lo menos conocer más esos beneficios. Infonavit, seguro de gastos médicos mayores y seguros de vida. Y en términos de aumento, las mujeres en posiciones medias y bajas se sienten más incómodas de pedir un aumento, a diferencia de los hombres, que lo piden con mayor frecuencia, no reportan ningún tipo de problema con acercarse a pedirlo. Si bien alguien podría argumentar, bueno, pues eso es tema de las mujeres que no piden el aumento. El tema es que hay algo cultural que hace que las mujeres se sientan menos capaces de pedir un aumento. Y yo creo, por lo que vivimos en este estudio, que no tiene que ver con sus competencias, tiene que ver con una idea de a dónde pueden y qué no pueden hacer, como ahora veremos. Ahora les muestro un poco más de evidencia de esto que estoy diciendo. Adelante, por favor. El impacto de la maternidad y de la paternidad es uno de estos factores que mencionaba. Cuando hablamos de redistribución, ¿por qué las mujeres no acceden a ingresos más altos? Para las mujeres, y reportan así en el estudio, la maternidad es un obstáculo para el desarrollo de sus carreras. Y esto no lo dicen solo las mujeres. Bueno, lo dicen las mujeres en posiciones altas, pero también los hombres lo están diciendo, lo verbalizan así, ¿no? Tanto hombres como mujeres en posiciones altas coinciden en que ser directiva y ser mamá es trabajo doble y es un obstáculo. Mientras que para los hombres su paternidad no les permite, no les incluye ningún obstáculo. Para ellos su dinámica laboral sí les permite ejercer una paternidad adecuada. Pero el tema acá es qué es una paternidad adecuada o qué es una maternidad adecuada y por qué eso se ve de manera tan distinta entre hombres y mujeres. Porque para las mujeres tener un hijo es un problema laboral, pero para los hombres no pasa nada. Y esta verbalización creo que es muy reveladora, ¿no? Si tengo junta, mi esposa cuida al bebé, pero no necesariamente pasa al revés si es la mujer la que es directiva. Entonces, adelante, por favor. 48% de los hombres en puestos medios y bajos hablan de que no se sienten seguros de mostrar sus emociones en el ámbito laboral. Es decir, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué entramos a este tema? Porque finalmente cuando estamos hablando de cambiar la idea de masculinidades, hay un fuerte componente emocional en donde los hombres no son sensibles, por ejemplo, o no son y por lo mismo no pueden ser los responsables de cuidar a un bebé porque no son tan sensibles, ¿no? Como hay toda una narrativa asociada al tema de las emociones. Y queríamos comprobar si eso pues, se estaba reproduciendo así en el ámbito de la industria publicitaria y así fue. Así fue, ¿no? Alguna vez me sentí triste y me atreví a decirlo y me bulearon. Si una mujer dice lo mismo, no pasa de la misma manera. Adelante, por favor. 17% de las mujeres se sienten excluidas en decisiones por no salir a beber con sus compañeros de trabajo, pero eso le pasa a muchos más hombres, es el 23% de los hombres. Es decir, estos espacios adicionales fuera del ámbito laboral, en donde si una mujer tiene tareas de cuidado al interior del hogar, se vuelven un problema, porque para las mujeres pues ya ni siquiera lo ven, pero para los hombres es muy evidente. Si yo no voy con ellos después del horario laboral, no soy considerado para las decisiones importantes, para el manejo del siguiente proyecto, para la propuesta importante que se hará en tal o cual evento. Es importante esto porque finalmente mujeres vinculadas a los temas de cuidado, insisto, difícilmente pueden estar constantemente en este tipo de reuniones extralaborales. Adelante, por favor. ¿Qué medimos en la tercera parte de este estudio, ¿no? Que es el tema de representación? Nos enfocamos en a la participación equilibrada de hombres y mujeres en posiciones de poder
la antigüedad y rotación y las políticas o el acceso a políticas de crecimiento dentro de las empresas. Adelante, por favor. Algunos de los hallazgos. 22% de los hombres en posiciones altas tienen 4 años o más en su empleo. Esto solo pasa en el 16% de los casos para las mujeres. Mientras que para los hombres en posiciones medias y bajas, este dato me parece súper revelador. 6 de cada 10 hombres se consideran capaces de acceder a una posición directiva. Esto se voltea por completo cuando hablamos de las mujeres. Así, tal cual es el espejo. Solo 4 de cada 10 mujeres en esas mismas posiciones se sienten capaces de ocupar una posición directiva. Y esto es parte de lo que les decía hace un rato. Resulta muy importante la forma en que las propias mujeres observamos nuestros obstáculos para acceder a esas posiciones directivas. Si esto tuviera que ver con un tema de competencias, no hubiera salido tan marcado. Es decir, si preguntando a las mismas posiciones, las mujeres hubieran salido más o menos iguales que los hombres, a lo mejor quienes no se sienten preparadas será un tema de competencias, será un tema de confianza, pero el hecho de que se voltee por completo la proporción me parece pues sumamente revelador, ¿no? O sea, de manera, a nadie se le preguntó en este espacio las razones por las que no se sentían capaces. Sin embargo, de manera ya automática, nos descartamos para acceder a una posición directiva. Y los hombres no, los hombres están listos para acceder, porque hay un entrenamiento también previo de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que tiene mucho que ver pues con con los techos de cristal que nosotras mismas también construimos. Adelante, por favor. Aquí, en general, también una de las cosas que encontramos es que se piensa que las relaciones personales sin duda tienen que ver con los ascensos a puestos directivos. Para el 39% de las mujeres en puestos altos, esto es muy importante, las relaciones personales, pero para los hombres es el 57%, para los hombres en puestos altos. Si no hay buenas relaciones al interior de las empresas, no se puede acceder con la misma facilidad o de la misma manera a estos puestos altos. Adelante, por favor. Claro. Para el 93% de las personas entrevistados, sin importar su sexo, se muestran abiertos o abiertas a la necesidad de que en sus espacios de trabajo existan protocolos de atención para saber qué hacer en situaciones de discriminación, acoso y abuso sexual. Sin embargo, lo que encontramos es que la mayoría no saben si eso existe en sus espacios y aún si lo saben, muchas veces saben que existe, pero no lo han leído, no lo conocen, etc. Adelante, por favor. El 40% de los trabajadores que nos reportaron y trabajadoras reconocen la importancia también de incluir que se incluyan acciones que permitan disminuir, esta brecha de oportunidades entre hombres y mujeres. Adelante, por favor. Y la mayoría de las personas entrevistadas suelen tener un pensamiento incluyente. 65% no sostiene discursos discriminatorios en contra de las mujeres. Sin embargo, lo que vamos viendo en los particulares es que sí existen prácticas que siguen excluyendo a las mujeres de las prácticas laborales que les permitan subir en sus puestos de trabajo. Adelante, por favor. 58% de las personas que trabajan en las agencias de publicidad, sin importar si son hombres o mujeres, están dispuestos a ser aliados a denunciar situaciones de acoso y hostigamiento en sus espacios de trabajo. Probablemente lo que está haciendo falta es únicamente tener mayor claridad de cómo pueden hacerlo y cómo pueden contribuir en esas denuncias. Adelante. En conclusión, y para abrir este espacio a una conversación pues más activa, como gremio hay mucho por hacer. Es importante no normalizar la violencia, la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres y denunciarla cuando se observa. Abrir la conversación para pensar de manera incluyente y actuar de manera incluyente. Y apropiarse pues de esto que aquí se presenta, pero puede ser también como mucha información pues de dónde están esas brechas para permitir y generar alternativas de empoderamiento. Y bueno, una de las cosas que es para permitir y generar alternativas de perdón. Y bueno, para desarrollar todavía pues hay que abrir procesos de diálogo, protocolos de denuncia, líneas de atención para generar nuevas herramientas que permitan también pues ir minimizando estas brechas al interior de las agencias. Y hasta aquí la presentación que preparé para el día de hoy.
Y bueno, pues este estudio, como ya les había comentado, se realizó desde Círculo Creativo y la intención original era estarlo replicando de manera sistemática y esperamos que así suceda. Muchas gracias, Mariluz. Marta, pues abro el espacio para conversar sobre lo que acá hemos comentado. Muchas gracias, Azucena. Y bueno, queremos hacer este espacio justamente un espacio de conversación, por lo que pueden ustedes sentirse en la plena confianza de abrir su micrófono para hacer la pregunta. Pueden hacerlo de esa manera, pueden hacerlo a través del chat. Estamos abiertos a escucharles. Bueno, por ahí veo en el chat, Lourdes Setune desde Uruguay nos dice, interesantísimo relevamiento. Azucena, gracias por ser partícipe de este estudio, y dice que es indispensable estudiar y visibilizar la problemática que se repite en la industria a lo largo de los diferentes países. Gracias, Mariluz. Sí, creo que hay un tema muy importante que no debemos perder de vista. Justo como decía al inicio, visibilizar la existencia de una situación en donde las mujeres mantenemos una posición de desventaja en ciertos espacios y desventaja no lo digo de manera despectiva. El hecho de hacernos cargo de manera prioritaria en tema de cuidados, por ejemplo, y digo, eso no pasa solo en la industria de la publicidad, pasa en el país. Las mujeres nos hacemos cargo en general de alrededor del 85 o 90% de los trabajos de cuidado. Entonces, evidentemente eso genera pues mayores dificultades para crecer al interior de las empresas, mayores dificultades para ser vistas, y tener esto en mente permite que se tomen acciones concretas. Les voy a compartir muy brevemente antes de leer esto un estudio que se hizo en una universidad norteamericana en donde se decidió, justamente por estas políticas de inclusión y demás, que para lograr el tenure, para lograr la plaza, cuando las mujeres estuvieran en una situación de acabar de ser madres de maternidad reciente, se les darían algunas condiciones especiales para que no perdieran, digamos, los puntos que habían ganado antes de ese periodo de maternidad. Sin embargo, apelando a la igualdad, que no a la equidad, los investigadores hombres en dicha universidad solicitaron que pues ellos también eran padres, que ellos también requerían de esos espacios y de esas condiciones especiales para los periodos en que fueran padres. La universidad, después de hacer algunas decisiones, de hacer algunas pues sí, revisiones, decide que pues deben aplicarlo de manera pareja, hombres y mujeres. El resultado de esa política en particular fue que las mujeres aprovecharon el tiempo para lo que dijeron que lo iban a hacer. Es decir, disminuyeron las horas de clases, disminuyeron la investigación, dedicaron esas horas al cuidado de los niños, de las niñas, y su producción académica bajó. Sin embargo, los hombres no aprovecharon esos espacios como estaba dicho, y más bien duplicaron su producción académica, porque dedicaron más horas a sus espacios de clases, a sus espacios de investigación, y no a los hijos. Entonces, acabaron teniendo más pronto esa plaza que las mujeres, gracias a una política que estaba encaminada a apoyar justamente esos espacios. Entonces, no hay que malinterpretar. Cuando hablamos de brecha, no se trata de que todos iguales para todos. Hay que identificar de dónde viene esa brecha, por qué estamos ahí, y entonces cómo nivelar el piso. Cómo nivelar el piso para que entonces sí, el acceso a las oportunidades sea equitativo. Así es, y de hecho, bueno, comenta también Lourdes, dice, en Uruguay, en el Círculo Uruguayo de la Publicidad, funciona el Observatorio de Género, del cual ella forma parte. Y en 2020 se difundió un estudio de algunas variables similares a las que compartiste en agencias de publicidad. Y nos comparte algunos datos. Equipos creativos, el 28% integrados por mujeres contra el 72% integrados por hombres. A nivel de dirección creativa, disminuye a un 20.4% de mujeres contra el 79.6% de hombres en puestos directivos de creatividad. La masculinización o feminización de las tareas es clave. En cuentas hay más mujeres que hombres, el 77% contra el 22%.
pero a nivel de dirección, los hombres casi empatan los puestos directivos, es decir, que acceden a los cargos jerárquicos más fácilmente, aún en áreas que cuentan con mayor número de mujeres. Para cuentas es más común admitir mujeres mientras la creatividad está asociada a los hombres. Y bueno, pide una disculpa, dice que no puede habilitar su micrófono y que por eso se permitió hacerlo a través del chat, el compartir estos datos. Gracias, Lourdes. Tenemos otra pregunta de Inmaculada Sánchez Label. Buenas tardes, enhorabuena por este trabajo. Mi pregunta es, ¿qué perfil tenían los participantes y su edad? No sé si lo comentaron al inicio de la presentación. Sí, lo comparto muy brevemente. Edades había de todo, pero lo que buscábamos era justamente tener una representatividad más o menos equitativa entre puestos directivos y puestos operativos. Entonces, lo que teníamos o lo que pedíamos en cada agencia eran 4 personas por agencia, en donde tuviésemos 2 hombres, uno en puestos altos y uno en puestos operativos, y 2 mujeres, igualmente en puestos altos y en puestos operativos. En realidad, la distribución de edades es muy, muy pareja, pero es cierto que en general el promedio de edad en puestos operativos es menor que el promedio de edad en puestos directivos. Aquí lo que resulta, porque veo que señala, me preocupa que las chicas y chicos jóvenes tengan dicha predisposición. Justamente, como industria se reflejan muchos de los, pues de los propios estereotipos que cargamos como sociedad, desde el hogar, desde la escuela, desde la enseñanza. Eso se va replicando y es parte de lo que observamos, ¿no? Y esta predisposición de la que hablas, pues es muy evidente cuando hablamos con la gente en los niveles operativos, ¿no? Este dato que les presentaba en donde para el 60% de los hombres, si tú les preguntas de inmediato, la respuesta es, claro que puedo ir a un puesto directivo. Pero para el 60% de las mujeres de inmediato es claro que no puedo ir a un puesto directivo. Entonces, ahí hay algo que va más allá de solo pensar en cuáles son las competencias de hombres y mujeres. Dudo muchísimo que sean distintas, como diametralmente distintas. Más bien, hay un tema de cómo nos vemos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Okay. Muchas gracias. Continúo. Ahora le doy la palabra a Eder Antonio Salamanca y regreso luego a las preguntas del chat. Muchas gracias, Marilu. Buen día a todas y a todos. Azucena, muchísimas gracias por tu presentación. Y yo sumaría una aportación muy importante a la lámina que compartiste de tus conclusiones de qué podemos hacer como gremio. Y creo que quienes nos dedicamos a la investigación y a la docencia sería transversalizar esa perspectiva de género desde la currícula. Creo que es algo muy importante porque al menos quienes estamos formando a quienes trabajan en las agencias, normalizamos estos briefs que ni siquiera hay incluso en México, estos briefs incluyentes con perspectiva de género. Y entonces cuando pedimos estos trabajos donde, a ver, hazme una propuesta de campaña, donde ejecutes algo en relación a la industria automotriz, siempre colocan y siguen colocando a las mujeres como acompañantes de los hombres que están manejando el auto deportivo, ¿no? Entonces, creo que hay que transversalizar como gremio toda la perspectiva de género en las materias que tengamos de, no solamente en la parte de agencias, ¿no? Sino en la parte de investigación de mercados, de planeación estratégica, todo debe de estar transversalizado. Me quedo con esa reflexión. Muchas gracias, Azucena. Muchas gracias, Eder. Creo que es una aportación muy valiosa porque sin duda hay mucho que se puede hacer. Y además, desde la investigación, por supuesto, el trabajo que se realiza con la gente con la que cada quien trabaja, pero desde la industria publicitaria hay una responsabilidad enorme de dejar de replicar patrones, de dejar de replicar estereotipos, ¿no? Como esto que bien mencionas, el deportivo lo maneja un hombre y si es una mujer, seguro que irá en un mini vestido ultra entallado, que no necesariamente. ¿Por qué replicamos esos estereotipos? ¿No? Esa es justo la pregunta. Pues porque los traemos también, los traemos y este estudio nos permite ver que así es. Adelante. Gracias. Otra pregunta de Rosalinda Sarré. Dice, muchas felicidades. ¿Podrían explicar un poco más acerca de la metodología empleada para el estudio? Claro, la forma en que se hizo el estudio fue, el levantamiento, como les decía, es un levantamiento cuantitativo. Se planeó un cuestionario, un instrumento que se trabajó pensando, diseñándolo con base en estas 3 dimensiones. Es el marco teórico que utilizamos es este de Nancy Fraser, de la justicia, de redistribución, representación y reconocimiento.
Y con base en eso se construyó un instrumento cerrado, un cuestionario que se programó. Y después, primero tratamos de aleatorizar las agencias que habían sido seleccionadas para participar en el estudio entre el universo que teníamos contactable, que fue las agencias asociadas al Círculo Creativo, a AVE, a MAPRO y al IAB. Sin embargo, al empezar a tener muchos rechazos en aquellas seleccionadas, pues empezamos a ampliar la muestra y acaba siendo casi un censo de las organizaciones participantes. Entonces, a partir de esa muestra que se empieza a hacer la contactación constó de aproximadamente 8 contactos para lograr una entrevista efectiva, más o menos. Y eso trata pues, ¿de qué trató? Primero, lograr los permisos en la agencia para poder contactar al personal al interior de la agencia, firmar convenios de confidencialidad y demás para no revelar datos personales, ni mucho menos. Y lograr además hacer que nos permitieran, que eso fue muy importante, aleatorizar la selección de personal al interior de las agencias. En ninguna agencia les permitimos que nos asignaran al personal a responder. Fue más bien pedirles de alguna manera el listado de personal con la forma en que se identificara internamente a través de un número, a través de sus iniciales, a través, como sea que lo manejen, ¿no? Cada agencia maneja distinto al personal. Y con base en eso, únicamente que se indicara, sabiendo que los organigramas pueden ser información sensible, que se nos indicara si el puesto era directivo, si tenía su cargo personal o si no tenía nadie a cargo, para poder hacer esta aleatorización entre puestos directivos y puestos operativos. Y una vez seleccionado al personal, se pedían los datos de contacto y si ese personal decidía no participar, porque evidentemente esto no era obligado, entonces se mandaba una segunda selección de personal. ¿Cómo sabíamos si había participado o no? Les enviábamos un correo con la liga donde tendrían que responder y más bien únicamente nosotros vemos de manera pues casi en tiempo real si hay o no hay datos nuevos, ¿no? En la caída de la base de datos. Y entonces, si no se recibía, digamos, en el periodo de tiempo estimado, pues entonces ya se hacía otra invitación a que participaran otros miembros de la agencia. Por eso es que no empatan exactamente 50-50, porque hubo algunos casos en donde ya o no había más gente que pudiéramos entrevistar, porque también se incluyó agencias muy pequeñitas, no se descartó por el tiempo de la agencia. Tuvimos, pero sí teníamos participación de agencias que tenían mucho tiempo en el mercado, muy grandes, muy reconocidas, y de agencias pequeñitas, nuevas, que estaban casi que en formación reciente. Espero que eso lo haya aclarado. En el documento amplio les pueden ver todos los detalles también de estado que acabo de explicarles. Muchas gracias, Azucena. Tenemos otra pregunta de Maricruz Alvarado. Dice, muchísimas gracias por haber realizado este estudio con intención, además de replicarlo, ya que es muy necesario, muy necesario para visibilizar la problemática. No sé si se ha medido también la incidencia en los distintos departamentos de la brecha. Y por otro lado, ¿en qué medida puede decirse que desde la docencia, de qué manera se puede incidir en la forma en la que se imparte las materias a los estudiantes de publicidad para poder solucionar el problema? Pues sí hay algunos cortes por área, no son tantos. Creo que vale la pena que se revise el estudio completo porque es mucho más amplio de lo que les acabo de presentar y no recuerdo exactamente todas las diferencias, pero creo que estas diferencias que hablas, Maricruz, por los distintos departamentos se puede observar. La principal diferencia que estuvimos siempre tratando de mantener en todo el análisis fue justamente entre operativos y directivos, porque ahí es donde se podía observar mayores diferencias. Y en términos de qué se puede hacer desde la docencia, creo que hay pues un enorme trabajo por realizar desde, como hablaba Eder hace un momento, de transversalizar la perspectiva de género para que estas diferencias y pues nivelar el piso se vuelva más común a la mente de todos, ¿no? A las ideas de todos. Me parece que es muy relevante también, pues justamente en el trabajo de la docencia, lograr pues meter la idea de que las capacidades de las mujeres y de los hombres son iguales, ¿no? O sea, cada quien trabajará por las áreas que más les guste o donde haya mejores posibilidades de hacerlo y demás,
pero creo que hay mucho trabajo en la docencia, sobre todo en esta parte que hablábamos de por qué las mujeres no se sienten capaces de llegar a un puesto directivo y los hombres sí, por qué tan fácilmente para un hombre es de inmediato. Alguien de las agencias nos compartía que como directiva que había recibido una solicitud de aumento por un WhatsApp, ¿no? De un chico nuevo. Eso difícilmente sucede para una mujer. Ella estaba sorprendidísima porque como mujer decía, ¿cómo? Pero esto de pedir un aumento tiene que ser casi que todo un ritual. Y pues para él no era tan... Entonces, estas ideas de por qué es tan distinto, creo que desde la docencia se tiene una posibilidad muy valiosa de cómo aportar a ir equilibrando estos temas. Gracias, Azucena. Marina Vázquez nos dice, muy buena presentación y estudio, nos motiva a seguir insistiendo en la igualdad de género ante nuestros y nuestras estudiantes de publicidad. Que así sea. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo quisiera preguntar. ¿Marilu? Adelante, Inmaculada. Sí, adelante. Pues quería dar la enhorabuena a Azucena y darle las gracias por este estudio que visibiliza pues, una realidad que está ahí y que es una realidad que por desgracia se da en muchos países, ¿no? Justamente quería comentar a raíz de este estudio lo que este mismo mes se ha publicado aquí en España de una iniciativa que se ha llevado a cabo precisamente para visibilizar más a las mujeres, sobre todo a las mujeres creativas. Hay en España una plataforma que se llama Más Mujeres Creativas, que junto con el Club de Creativos de aquí de España ha promovido una iniciativa de Una de Dos. Una de Dos es una iniciativa que promueve que precisamente sí que es la base de la creatividad, hay un 51% de las mujeres, pero evidentemente cuando llega a la edad de lo que es la maternidad, ahí es donde directamente baja el porcentaje, ¿no? Y ya no sube al nivel superior de la pirámide, ¿no? El techo de cristal. Entonces, esta iniciativa que está promovida, lo interesante, está promovida por anunciantes, es decir, la ha promovido el Club de Creativos, esta plataforma, pero hay una empresa que es Diageo, la empresa Diageo, que es de bebidas, bebidas de licores, alcohol, etcétera, está detrás de esta iniciativa. Y consiste básicamente en una de dos, es que cuando se vaya a contratar, tanto por parte de anunciantes, como de determinados anunciantes que se han adherido a esta iniciativa, como por parte de algunas agencias, de contratar a siempre haya una mujer, digamos, en las campañas, que haya una mujer que sea la directiva en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues empresas tan importantes como el BBVA, los bancos, el Grupo Santander, también está mirando aquí, echando un ojo también la empresa KFC, Yoigo, pues son empresas que se han adherido a esta iniciativa de que cuando vayan a contratar a una agencia de publicidad una campaña, exigir que al menos haya una mujer directiva, creativa, ahí. Y también por parte hay una serie de agencias que también se ha unido a esta iniciativa, ¿no? Creo que es una forma que el sector se está moviendo más, por lo menos en España. Veo que se está moviendo, por lo menos que está haciendo pues, unos pinitos, ¿no? Por intentar reducir esta brecha tan enorme de género que hay en el sector, en nuestro sector, pero también como muchos otros. Y a mí me gustaría saber, Azucena, si este estudio lo tenéis publicado y es accesible. Sí, el estudio es público, está ayer lo estuve buscando, creo que en la página del Círculo ya no está, pero hay ligas que permiten acceder al estudio desde varias publicaciones. De cualquier forma yo se los puedo hacer llegar, no hay ningún tema. Sí, es que me parece muy interesante, además desde la red de Rediput, de poder replicar este estudio en diferentes países, ¿no? Porque es una realidad que está ahí, pero yo creo que la unión de todos los países, de que visibilicemos, ¿no? Y que veamos que pues, no somos solos, ¿no? Coges otro y otro y otro, y es una realidad que está ahí, que se repite una y otra vez, y yo creo que podría ser todavía pues, más, digamos, más fuerte, ¿no? Hacer un poco más de ruido, ¿no? Claro, no, sería espectacular lograr algo así, me parece que sería muy útil. Porque además, justo, si no se mide, ¿cómo sabes si está mejor? ¿Cómo sabes si algo se cambió o no?
Y nos gusta mucho esta perspectiva de verlo desde un tema de justicia, porque al final del día, pues sí, es un tema de justicia que las mujeres seamos vistas, reconocidas, redistribuidas de la misma manera que los hombres. No tendría por qué ser de otra forma. Muchas gracias, muy interesante. Encantada. Gracias por tus palabras, Inmaculada. Azucena, quería hacerte una pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitaros y felicitarte a ti como la representante de este estudio que bueno, se trasluce, a pesar de que nos has hecho una síntesis muy apretada, pero se trasluce las dificultades hasta sacarlo adelante, en todos los sentidos. O sea, no solo desde el punto de vista metodológico, porque ese dato de 8 contactos para lograr una entrevista efectiva, pues eso da medida de hasta qué punto, ¿no? La dificultad, pero la perseverancia y luego también esas resistencias estructurales, ¿no? De las que nos has hablado. Entonces, mi sincera enhorabuena. Yo quería preguntarte por un... Hay un concepto, una expresión que últimamente está muy de moda y más allá de que sea como bastante pintona y en los medios de comunicación se está manejando mucho, pero es cierto que detrás hay todo un desarrollo muy interesante. Es el concepto del síndrome de la impostora. No sé si en algún momento lo habéis manejado, ha salido a relucir o cabe la posibilidad de seguir por ahí profundizando, porque ya te digo, es un tema que se habla mucho últimamente de él y realmente cuando nos comentabas, ¿no? Este tema de los hombres que sí, que se ven como en puestos directivos en un porcentaje muy alto, mientras que la mujer no. Esas mujeres que llegan incluso a estar en el top de no solamente de la publicidad, sino de otros campos y no se sienten legitimadas y en fin, hay toda una historia ahí detrás muy interesante. ¿Salió a relucir eso en algún momento? Fíjate que así como tal, la verbalización no sale, pero creo que hay varios elementos del estudio que nos permiten verlo, ¿no? O entreverlo, como este que mencionaba de, pues me siento capaz o no me siento capaz de pedir un aumento o de pedir hasta incluso días libres y demás, ¿no? Las mujeres madres tienden a sentirse mucho más responsables, por ejemplo, si piden un permiso porque el hijo se enfermó, la hija se enfermó, que los hombres que no suelen pedir permisos porque los hijos se hayan enfermado, por ejemplo, ¿no? O como esta obligatoriedad que se percibe en las mujeres de, voy a buscar el dato y te lo envío porque había un par de preguntas vinculadas a eso específicamente, en donde como de sobrecompensar el hecho de que me puedo ir más temprano porque tengo derecho por ley a 1 hora menos de trabajo, ¿no? Cuando estoy amamantando, por ejemplo. La ley mexicana permite 1 hora para amamantar al día o para extraer leche. Entonces, hay mujeres que la cambian por salir 1 hora más temprano, por ejemplo. Entonces, como sobrecompensar porque tomé 3 meses de maternidad, como ese tipo de elementos justo hablan de una brecha importante, de esta famosa carga mental, que aunque no la verbalizamos tal cual, esa carga mental está presente todo el tiempo en este estudio, porque para las mujeres esta parte que mencionaba en el estudio de la maternidad es un obstáculo para crecer, para los hombres la paternidad no es un obstáculo. ¿Por qué? Pues porque las tareas de cuidado vinculadas al cuidado de un hijo generalmente se están traspasando a la mujer. Punto. Esa es la única razón que podemos encontrar. Y parte de los directivos que estuvieron participando y que vieron este estudio ya al final dentro del círculo, eh, justo nos decía, yo acabo de ser padre, he tratado de ser muy consciente de mi paternidad y para nada siento que mi trabajo me permita ejercer una paternidad como adecuada. ¿Por qué? Pues porque mi trabajo es súper demandante también. Y sabemos que el trabajo en el mundo de la publicidad, de la investigación, es muy demandante. Trabajar en general lo es. Tener un hijo también lo es. Entonces, hacer esto compatible genera mucho más culpa a las mujeres que a los hombres. Y ahí es donde está este síndrome de la impostora, que recientemente leía también, porque tienes razón, este tema está en boga en todos lados, pero acaba siendo bien también truculento hasta hablar de un síndrome, ¿no? Porque síndrome sería como una enfermedad, como algo que te altera, y pues en realidad esta sensación de que no hacemos lo suficiente viene de una exigencia en donde en los trabajos de cuidado, en los trabajos del hogar, se exige igual
que si no hubiera un trabajo fuera del hogar. Y seguimos sin observar que los trabajos de cuidado son trabajos. Tan es así que cuando alguien más se hace cargo de eso en el hogar, hay que pagar por eso, ¿no? Hay que cubrir un sueldo de una trabajadora doméstica, de una cuidadora, un cuidador profesional, si se trata de ancianos o si se trata de niños. Y eso cuando es la madre, cuando es la esposa, no se paga, no se ve como un trabajo. Y ahí creo que de ahí es de donde viene justo esta doble exigencia que se hace como sociedad a la mujer, y que en México hemos visto, a mí me parece terrible esta frase de pues que los cuiden los abuelos, pues que no, el Estado tendría que subsanar esta brecha o tendría que colaborar a subsanar esta brecha. Entonces, si no puede haber un servicio del Estado que nos provea de guarderías, por ejemplo, la mujer no debe trabajar, o que los cuiden los abuelos, y si no tiene abuelos. Es todo un ciclo, me parece que acaba siendo un círculo muy vicioso, ¿no? Hablar de este síndrome, hablar de por qué, creo que acaba siendo justo todo, es difícil desvincularlo. Gracias. ¿No? ¿De qué? Bien, Maricruz Alvarado. No sé, ¿puedes activar tu micro, Maricruz? Sí, Vale. perdonadme que lo tenía desactivado sin darme cuenta. Buenas tardes, pues nada más que dar las gracias otra vez porque ya hice antes una pregunta en el chat por escrito, pero en relación a lo que se comentaba, creo que era Inmaculada desde Murcia, sobre esta iniciativa aquí en España del Club de Creativos, donde están detrás los anunciantes. Me parece muy interesante destacar eso porque realmente los anunciantes, en el caso de España, en una investigación reciente sí se detectó que persistían estas brechas, había más equilibrio, pero sí digamos que persisten las brechas en general en la industria publicitaria, en los distintos departamentos, pero en los anunciantes era menor, esa brecha era menor. Entonces es interesante que los anunciantes estén detrás de este tipo de iniciativas y yo creo que son realmente los que mueven de siempre, ¿no? Los que han movido históricamente el sector de la publicidad. Es decir, la publicidad no existiría sin los anunciantes, por lo tanto los anunciantes tienen una voz muy importante y tienen que ejercer esa voz, ¿no? Y realmente creo que si desde ahí se mueven cosas es más fácil, puede ser más fácil equilibrar algo que de por sí es muy complicado de equilibrar por todas estas inercias, estereotipos, y bueno, realmente porque es una industria donde el cambio interno es muy pequeño, ¿no? Realmente es un sistema muy cerrado, con unas inercias muy, muy fuertes y que es lo que perpetúa todas estas brechas, estereotipos y demás. Quería también añadir que quizás sería interesante, y desde la Universidad de Valladolid también estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre el tema de recuperar la historia de la publicidad, pero dando luz a las mujeres de la historia de la publicidad que realmente están ausentes, muy ausentes pues de los manuales de historia, ¿no? Los ejemplos de mujeres que hayan sido importantes en campañas históricas, y creo que es necesario hacerlo porque también a la hora de impartir docencia, ¿no? y de ver desde la historia la publicidad, los grandes nombres de la historia de la publicidad, hay muy pocas mujeres y eso también hace que quizá las personas que se están formando no se identifiquen, o sea, dificulta todavía más esos frenos, ¿no? O pone todavía más frenos en esas inercias de decir, bueno, yo no puedo llegar a ser una directora creativa creo que es interesante también desvelar desde la historia qué mujeres han sido importantes y darlo a conocer porque creo que también puede ayudar a ello, ¿no? y a desbloquear muchas veces esas inercias de contención que se tienen, ¿no? Decir, no, pues me quedo aquí, ¿no? Me quedo a ser una copy o a una secretaria y no aspirar a otro tipo de puestos. Y agradecer nuevamente este tipo de estudios porque es que parece increíble que sigan existiendo las brechas tan claras, pero siguen ahí y hay que seguir visibilizándolo para poder cambiarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariluz. Gracias. A ti. Ok. Y Gloria Rodríguez, por favor. Sí, muchas gracias. Discúlpenme, no abrí la cámara. Tengo problemas y se me desactiva de pronto en algunos drivers y hoy no quiere trabajar. Pero bueno, un saludo desde aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Azucena, disculpa si en lo que ingresé a la llamada comentaste si el estudio está ubicado nada más en la región centro del país. Me perdí de eso, ¿no? Pero
Si eso fuera así, preguntarte si notas que habría diferencias en el estudio por regiones, en visualizar qué pasa en las agencias en otras regiones de México. Y a la vez comentar que tu estudio me estimula porque mira, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el programa de publicidad, los alumnos llevan un par de materias que tienen que ver con los estudios de género y ha habido una tendencia en los últimos años de que realizan tesis, tesinas o proyectos de investigación para titularse en temáticas de género. Entonces, se nota que hay un interés por el estudiante de trabajar en este ámbito o con estos enfoques. Te digo que tu estudio me estimula que hagamos una medición que no le hemos hecho. ¿Qué está pasando ya con el estudiante a punto de egresar o con el que se inserta ya en las agencias publicitarias o en otros campos de la actividad del publicista? Para saber qué está sucediendo ya con esta perspectiva. Y finalmente un tercer punto, creo que también la cuestión de las legislaciones en México pues subyugan mucho estas cosas, ¿no? Porque bien sabes que apenas hemos logrado que, por ejemplo, el varón tenga derecho a un descanso de 5 días por cuestiones de paternidad, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de cuestiones influyen en esta perspectiva de cómo desde el ámbito laboral y creativo, se trabaja en el impulso de la publicidad y de los enfoques de los contenidos publicitarios, ¿no? Gracias por tu participación, por compartirnos esta información y claro, muy interesada en leer bien todo tu proyecto. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Pues de atrás para adelante, de lo que mencionas en términos de legislación, sin duda la legislación es en parte responsable también de perpetuar algunos patrones. Esto que mencionas de los 5 días de paternidad es una barbaridad. Pues ¿cómo no queremos entonces que los hombres sienten que sus trabajos les dan perfecto tiempo de ser padres? Y ser padre es jugar un ratito en la noche cuando llegan de trabajar y dar de comer a lo mejor, si acaso en la noche, o aportar al ingreso, o este rol que teóricamente se ha identificado siempre como el cuidador principal, ¿no? Únicamente el proveedor principal, como esta parte donde proveer se enfoca únicamente a aportar los recursos para comprar los alimentos, no a proveer de atención, cuidados, cariño, que pues implica la paternidad también. Entonces, por supuesto que la legislación tiene mucho que ver. Pues si yo sé que por ley tengo solo 5 días, pues ¿por qué me voy a dedicar 3 meses al cuidado de un bebé, no? Como, ¿por qué siquiera se me ocurriría pedirlo si ni siquiera es parte de lo que la ley me indica? Entonces, evidentemente, generas pues brechas más amplias. En términos de la representatividad a nivel nacional, se hizo el estudio a nivel nacional, sin embargo, teníamos la limitante de hacerlo con las organizaciones asociadas a las agencias, a las asociaciones que auspiciaron el estudio, y eso limitó mucho el términos de representatividad de regiones, porque aunque tenemos agencias de diferentes partes de la República, no fue solo en el centro, también participaron, de hecho, de manera importante en el norte de la República. El número de casos no me da para poder hacer algo que sea representativo a nivel regional, como para justo diferenciar. Serían muy poquitos casos y podemos estar diciendo cualquier cosa, entonces no me atrevo a hacer esa diferenciación. Está todavía como una tarea pendiente porque pues sabemos que estos patrones de comportamiento son distintos y por ejemplo, son mucho más arraigados en las zonas menos urbanas. Esta forma de observar también el trabajo de las mujeres o los patrones de cuidado, ¿no? Donde es muy mal visto, por ejemplo, que haya un tercero cuidando de los hijos y cosas así. Entonces, me gustaría mucho poder hacer esas diferencias, pero todavía no nos da la información para hacerlo de esa manera. Y con muchísimo gusto les hago llegar el estudio completo para que puedan revisarlo y por supuesto aportar todo lo que se pueda, porque pues esa es la idea. O darlo a conocer, porque pues justo creo que es parte de la intención, siempre fue visibilizar. Muchas gracias, Azucena, y gracias, Gloria, por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Hola, buenas tardes. Hola, Alejandra, adelante. Bueno, yo quería en primer lugar dar la enhorabuena a todas las colegas de Redipub, que ya os lo he comentado aquí en el chat, por organizar este tipo de eventos que me parece que son imprescindibles para que mantengamos esa conexión con la industria publicitaria desde la academia. Y yo quería compartir con vosotros y con vosotras
un estudio que hicimos, una investigación en docencia universitaria, la voy a compartir por aquí en el chat, en la que precisamente tratábamos de ahondar en esa importancia de los referentes femeninos en publicidad. Es decir, tal y como ha comentado Inmaculada y como ha comentado Maricruz, pues en nuestro país, Azucena, tenemos varias iniciativas que tratan precisamente de fortalecer y visibilizar el hecho de que la mujer puede estar en más departamentos, no únicamente en el de cuentas, y que también puede aspirar a puestos directivos. Y lo que hicimos en esta investigación en docencia universitaria, que es una investigación que realicé con compañeras como Natalia Papí, Sonia López, María Jesús Ortiz, Enrique Mira y Vicenta Baeza, bueno, pues lo que hicimos fue ahondar en las biografías de mujeres relevantes precisamente para darlas a conocer en las aulas de publicidad, porque muchas veces, pues como comentaba Maricruz, los referentes son masculinos, ¿no? Para que realmente las estudiantes de publicidad pues puedan ver que realmente pueden llegar a alcanzar esos puestos directivos o esos puestos en otros departamentos que no sean exclusivamente femeninos. Yo, Azucena, también me interesa muchísimo tu estudio. También me gustaría poder acceder a él, que has comentado que está en la página web del Círculo de Creativos, me parece que has dicho. Y bueno, Sabes que ayer lo busqué y creo que no está, perdón, ¿No? ayer lo estaba justo buscando para darles el dato completo, pero no pasa nada, lo comparto por correo con Mariluz y ella que lo pueda distribuir. Vale, pues muchas gracias, porque bueno, muchos de los resultados que has comentado, Azucena, pues se dan en otros países, ¿no? Y bueno, nos parece que sería muy oportuno poder citar el trabajo que habéis hecho a la hora de realizar investigación aquí en España, y bueno, también un poco en la línea que comentaba Inmaculada, ¿no? La importancia de replicar estos estudios con esa perspectiva crosscultural para que veamos que realmente es una tendencia a nivel internacional, ¿no? Lo que observamos con la realización de este tipo de trabajos. Sí. Y nada, darte la enhorabuena, Azucena, porque ha sido muy clara tu exposición y bueno, muy pertinente el hecho de que trabajes este tipo de cuestiones. Muchas gracias, y encantada de compartir la información con ustedes. Gracias, Alejandra. Muy bien. Pues bueno, creo que por cuestiones de tiempo, bueno, me parece, déjenme más ver algo aquí. Alejandra nos compartió en el chat para que todos puedan visualizar el estudio que se hizo, ¿vale? Al que acaba de hacer referencia. Muy bien, pues agradecerte, Azucena. Voy a cederle la palabra a Marta para poder cerrar este webinar. Tu micro, Marta, tienes el micro apagado. Sí, ahora sí. Simplemente agradecerle a Azucena por su presentación, a todos y a todas por haber asistido a este webinar, con el que bueno, estamos casi a punto de concluir el ciclo de webinars organizados desde ReadyPub en este año. Y la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a tener el último, previo además al congreso. Y es un webinar que bueno, es muy relevante por sí misma. La campaña es una campaña realizada en México. Vamos a contar con la agencia, pero también con el cliente. Es una campaña acerca de una problemática que es muy destacada en el caso de México, el riesgo en algunos casos mortal de ejercer la profesión de periodista en México, uno de los países más peligrosos en este sentido. Entonces, en el webinar pues, se va a hablar acerca de la génesis de esta campaña y de los resultados. Y ya digo que es un caso muy interesante por distintas razones, no solamente porque la campaña, que también ha sido multipremiada, sino por la temática que se aborda, por la utilización de esa tecnología deepfake, que ahora mismo está siendo pues como muy controvertida, pero que en este caso vemos que se puede utilizar al servicio de una causa social, ¿no? Entonces, les invitamos a todos y a todas a que se unan a este webinar la semana que viene a las 18 horas de España, a las 11 de México. Y bueno, pues que sigamos teniendo esta oportunidad que desde ReadyPub es uno de nuestros objetivos, de compartir y propiciar espacios de encuentro, de reflexión y de creación de redes, ¿no? De redes dentro de la red. Muchas gracias y
bueno, por mi parte es todo. Gracias, perdón, hice la imagen grande por si alguien quiere realizar el registro desde ahora, pueden escanear el código QR y ya directamente hacer el registro en la página. Y bueno, pues agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Creo que se generó un espacio muy rico de discusión en torno al estudio que se presentó. Azucena, de nueva cuenta, muchas gracias por compartirlo. Gracias. Y bueno, quedamos atentos de que nos envíes esa liga para poder consultarlo y podérselas hacer llegar a todos ustedes. ¿De acuerdo? Con muchísimo gusto y gracias a todas y a todos por su participación esta mañana. Y buena tarde a quienes ya es de tarde. Un aplauso y muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.